Hola, soy Juan Domingo Aguilar. Vamos a hablar de Cuántas noches son esta noche. Esta novela que intenta abordar el tema de cómo podemos escribir una novela de amor y en la que el protagonista es un joven aspirante a escritor que intenta encontrar la respuesta a esta pregunta. O sea, el amor sigue siendo el tema universal que nos unifica a todos y nos machaca también, ¿no? Bueno, al final es lo que nos interesa, por lo que vivimos y por lo que sufrimos también. Supongo que las cosas que más nos importan son las que más capacidad tienen de hacernos daño, entonces escribimos sobre ellas siempre, ¿no? Es como un poco un viaje, ¿no? O sea, es como una novela en la que hay muchas capas y en la que aparecen muchos autores, hay como un diálogo también interno con otro tipo de tradiciones. En realidad toda la novela es como una novela bisagra casi, ¿no? O sea, la historia es una historia bisagra. Sí, el protagonista como que tiene una pareja, recibe una beca de creación y pues ocurren cosas y el protagonista va aprendiendo a despedirse, ¿no? También es como una larga despedida, un largo canto de cisne, porque también un poco madurar y hacerse adulto es aprender a decir adiós, ¿sabes? Y a despedirse. Entonces él está en ese aprendizaje casi toda la novela, creería yo. De reencuentro, sí, sobre todo con las ciudades, que también lo hablábamos, ¿no? Como que aparecen muchas ciudades, o sea, el protagonista viaja a muchas ciudades, no es que sean como tremendamente exóticas, sino que de hecho se repiten, son las mismas, como que va, vuelve, ¿no? Que ahí es como la cita esa de Ribeiro, de también mueren los lugares donde fuimos felices. Entonces, como que él va experimentando cambios en su vida, en sus relaciones y también dentro de las propias ciudades, ¿no? Cómo esos cambios emocionales afectan a la geografía física y emocional que él tiene, ¿no? En cada espacio, en las ciudades que ha vivido y luego en las que está por vivir también, las condiciones de alguna manera. Hace lo que pueden, ¿verdad? Porque el protagonista es un puto desastre, ¿no? Realmente, y él como que a veces nos dan ganas, supongo y espero que sea así, nos dan ganas de abrazarle y otras veces de darle un guantazo, entonces, porque es como, no sé, ¿no? Como esa imposibilidad que tenemos todos en algún momento de la vida de gestionar las cosas y que como que el protagonista quiere gestionar las cosas bien, se lo propone, lo intenta, pero al momento siguiente hace una cosa radicalmente distinta y lo dice. Entonces esas contradicciones y esos claroscuros también me interesaban, porque a mí los personajes muy cómodos, muy agradables, con los que empatizamos rápidamente no me interesan los que tienen claroscuros y los que tienen cuestiones un poco en las que indagar, ¿no? Al final, que son incómodos, porque al final como somos nosotros mismos. Es un libro muy nostálgico, eso han dicho en algunas presentaciones, han dicho que es un libro muy nostálgico, como un poco triste y decadente. No sé, igual también, o sea, también lo hablábamos en la presentación del otro día, como que hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Ji-Yoon Lee, que ella decía que hay gente que escribe para revivir los momentos vividos con otras personas, pero que ella justo escribe para dejar atrás esos momentos. Y a mí me pasa un poco lo mismo, o sea, no es que necesite escribir sobre algo para darlo por cerrado, sino que también me gusta entrar en esa cuestión más racional y crítica de cómo recordamos nostálgicamente las cosas y quería que el protagonista fuera consciente de ello, que no, o sea, que fuera un nostálgico, pero que siempre como interrogándose y cuestionándose por este asunto, ¿no? Para que no le pasara, o sea, como decía Foster Wallace, lo de que toda historia de amor es una historia de fantasma. Bueno, para que el protagonista no se enamorara del fantasma de lo que fue, ¿no? Sí, yo creo que era importante también esta parte en la novela, o al menos yo desde el principio quería que lo fuera, porque parece siempre que como que estas categorías artísticas son como compartimentos muy compactos que no se relacionan entre ellos, las artes plásticas, la literatura, el cine, y en realidad es mentira porque todos como que beben unos de otros. Y me permitía introducir, por ejemplo, como tú has dicho, los cuadros de Zobel o la obra de Tracey Emin, que es un artista muy presente en el libro, porque su obra me interesa mucho y además aborda temas que van un poco con la trama de la novela, como el afecto de la sociedad contemporánea, la soledad, las relaciones de uso y consumo, todo esto. Pero sobre todo me interesaba porque ponía a dialogar distintos lenguajes dentro de la novela, ¿no? La imagen, con la palabra, también, como tú decías, con los propios poemas, que el protagonista tacha, reescribe. Entonces me interesaba ver cómo funcionaba ese tipo de elementos. No sé quién estará en el sitio adecuado, desde luego yo creo que la mayoría no estamos nunca en el sitio adecuado, no, esto que se dice siempre de nacer en el sitio adecuado en el momento adecuado, bueno, no sé, pues igual hay unas cuantas personas, pero la mayoría como que con lo que podemos vamos haciéndolo, ¿no? Con lo que tenemos vamos haciendo lo que podemos, no es que estemos en el sitio adecuado, y creo que al protagonista le pasa un poco eso, que es como que él, de hecho, estoy convencido que él cree que forma parte de algo más grande, porque así lo dice además en algunos momentos de la novela, pero luego en realidad no, o sea, es una persona normal, igual que el resto de la gente, y llega tarde a todo, es un desastre, bueno, como somos un poco todos en nuestra vida, ¿no? Que igual también hay una frase de la novela que, como que el protagonista en algún momento dice que con el amor le pasa lo mismo que con el verano,
que cuando más le gusta es cuando se ha ido. Y, o sea, cuando más me gusta es cuando se ha ido, lo que dice el protagonista. Y es un poco eso, ¿no? Como que también valoramos las cosas como cuando ya no están. Y eso está relacionado también con la sociedad en la que vivimos ahora. Es más rápido, más perecedero y entonces te hace valorar las cosas de otra manera. No lo sé, sobre todo en el plano amoroso quizás. Tendemos a recordar centrándonos en lo bueno de las relaciones y a lo mejor han sido tremendamente horribles, catastróficas, ¿no? O incluso han hecho que nos convirtamos en personas que no somos, pero por supervivencia, por un instinto primario, nos quedamos con lo bueno casi siempre. Entonces, teniendo eso muy presente, no quería que el protagonista cayera solo en eso, sino que fuera nostálgico, pero se interrogara acerca de esa nostalgia, ¿no? A través de esta obra justo que hablábamos de otros autores y otros artistas. Sí, un poco fantiano, ¿no? Fantiano en el sentido de John Fante, porque es como esa nostalgia que envuelve como un velo de polvo que recorre todo el libro y un poco a toda la gente, ¿no? Como si estuvieran 3 capas de polvo encima. Y él, justo lo que tú dices, tiene la nostalgia por lo que fue y por lo que podría pasar, con lo cual vive la plena nostalgia. De hecho, como que el protagonista en algunos momentos de la novela habla directamente, ¿no? En primera persona de este tema y habla, no solo menciona a Fante, sino que habla de este concepto como de, no sé, novelas como Llenos de vida, Pregúntale al polvo, ¿no? Por entrar en la saga de Bandini y todo este tipo de, todo este tipo de referentes, él le interpela directamente porque quiere como encontrar respuestas a sus conflictos actuales, ¿no? Y además también eso es curioso porque también enlaza con lo nostálgico, porque quiere encontrar respuestas a sus problemas en autores que son geográficamente opuestos, de época completamente opuesta y como que igual están muertos mucho, pero él quiere sacar respuestas en clave para cómo vivir su vida a día de hoy, que también eso lo hacemos un poco en el fondo, ¿no? Al final cuando leemos también y cuando escribimos, supongo, como lo que es el amor o que es amar a alguien, que para mí es como querer lo suficiente a una persona para dejar que te haga un poquito de daño, ¿no? Entonces, al final va un poco por ahí el mensaje, porque el protagonista en algunos momentos echa de menos incluso cosas que realmente a lo mejor no eran así, que él la idealiza o la recuerda así. Tú hablabas de la isla ayer cuando estábamos en la presentación, ¿no? Como un lugar romantizado, idealizado, como que solo el pensamiento le otorga placer, paz y descanso, pero luego en realidad es como que él necesita, el protagonista necesita la otra parte tóxica, como tú decías, o esa parte más truculenta, vamos a decirlo así, ¿no? Y al final yo creo que eso entra dentro justo de esas contradicciones que estamos comentando antes, que a mí me interesan los personajes, que es como este personaje es así, está claro, pero necesita todo esto también, porque nosotros somos así. Entonces, al final, parece como que lo anterior está muy idealizado, pero en el fondo el protagonista tampoco quiere volver a lo anterior. O sea, él, no sé si está cómodo, feliz no creo que sea el adjetivo, pero él está como entregado a la situación de narrar todo lo que está ocurriendo desde un punto de vista casi destructivo. Además, como que le gusta narrar el proceso de esa destrucción, ¿no? Parece como que no podría hacer otra cosa, incluso, de hecho, si se centrara en lo primero no habría novela, ¿no? Si solo fuera a lo primero, a lo estable, no existiría el conflicto, ni el motor de la historia, no existiría nada de eso. A ver, yo creo que es que en el fondo además es la misma cosa. O sea, para mí escribir está muy pegado a la vida, no sé si será por mis referentes, yo qué sé. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una cita del Hebrero, de la novela Diario de un canalla, Burdeos, en 1972. Era como, no me fastidies ni con el estilo ni con la estructura, esto no es una novela, carajo, me estoy jugando la vida. Y es un poco eso al final, porque tú lo pones todo y yo quería más que el protagonista lo pusiera todo, ¿sabes? Que lo mezcle todo, que haya ahí como una cuestión, como una costelera en la que todo regurgite y se entremezcle. Por eso también lo de otra arte, cosas que agarramos, igual carteles que agarramos de la calle, señales de tráfico, todo este tipo de elementos que forman parte de nosotros. No sé, igual también hay señales de tráfico que pueden ser más inspiradoras que algunos libros, ¿no? De pronto, depende del momento en el que las veamos, quiero decir, ¿no? El momento, el estado anímico, todo esto. Sí, es verdad que se dice que es una canción nocturna. Mira, esa frase se trabajó mucho, me estoy acordando ahora además de esa oración porque era más larga y se quedó así, que yo no tenía claro, pero luego es como este tipo de frases que son medio proféticas y te vas dando cuenta con el tiempo, incluso entiendes el diálogo que hay, ¿no? Ya no solo porque el libro se llame Cuántas noches son esta noche y diga que el amor es una oración nocturna, es que es un poco así, ¿no? Porque todos cuando nos enamoramos es casi como si rezáramos un poco desesperados, ¿no? Buscando que esa otra persona, casi como si fuera un dios, nos respondiera a nuestras plegarias al final, ¿no? Porque como que si no dejamos de existir, si no está, no tiene sentido la vida para nosotros. O sea, es difícil querer a alguien, es difícil amar y a veces también es difícil, valiente y patético, las tres cosas, ¿no? Entonces, ahí está un poco como amar es una oración nocturna, es un poco eso, ¿no? Que es como una frase muy elevada,
pero también tiene su tono patético en el fondo, que es como, ¿a quién le restas? ¿Por qué le restas? No sé, incluso cuando somos adolescentes, que estamos esperando que nos conteste el chico o la chica que nos gusta y casi como que se nos va la vida literalmente por la boca, ¿no? Casi que se nos salen los sesos, los intestinos, ¿no? Entonces ahí tampoco. Si eso en la novela sale y el protagonista utiliza para eso una reflexión de Walter Benjamin, que justo en un libro suyo hablaba de este concepto y de que decía como que el amor es la lengua más universal que existe, pero al mismo tiempo es la más difícil de hablar, ¿no? Así como resumiendo mucho todos los postulados de Benjamin, que todos sabemos que era un coquito, pero resumiéndolo mucho, era así. Y ocurre porque cuando tú y yo hablamos ahora mismo en la entrevista, sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de amor, pero igual lo experimentamos de cosas distintas, ¿no? Es casi como un lenguaje universal, pero cada uno lo entiende de una manera, o no sé, ayer también salía en la presentación lo de qué es el amor, qué tipo de amor hay. También quiero pensar que es una novela que aborda todos los tipos de amor que hay, todas las clases de amor, ¿sabes? No solo la romántica o la afectiva en el plano más corporal y sexual, sino también la de la familia, o sea, porque también aparecen. Los amigos y la familia tienen un peso muy grande en esta novela también. Bueno, es que ya lo he dicho antes, pero yo creo que madurar es aprender a decir adiós, ¿no? Y también el protagonista como que a lo largo de toda la novela intenta aprender a despedirse de una manera que sea ligera, que nunca lo es. Al final cuando nos desprendemos de las cosas, es difícil. Mira, Catherine Mansfield tiene también una cita súper buena en sus diarios que escribe como que está yendo a un sanatorio porque ella pues, tenía muchas enfermedades respiratorias principalmente y dice algo así como que cada vez que se va de un sitio como que una pequeña parte de algo que no tenía que morir muere y no sabe cómo hacer que no muera. Y eso nos pasa a nosotros, con las personas, con las ciudades. De hecho en esta novela ocurre, cada vez que el protagonista se va de un sitio o se va de una persona, muere una pequeña parte, ¿no? Lo extrapolo a nosotros en la vida y es un poco así también. Tampoco estamos como continuamente intentando agarrar las cosas, intentando que no se nos escapen, pero se nos van. Y todo poema también, dice además el protagonista en algún momento. Yo creo que sí, porque además como los ejercicios creativos, no sé en otros casos, pero yo en los que conozco de cerca muchas veces solo nos ponemos a ejecutarlos cuando ya algo ha ocurrido, o sea, como después, ¿no? Nunca antes, nunca en la previa, ¿no? Es como esto que dicen también muchas veces de por qué no escribes un poema feliz, que me acuerdo mucho de Cecilia Pavón, una poeta argentina que tiene un ejercicio que es como de intentar escribir todos los días un poema feliz y es jodido, eso, es jodido, porque como que parece que solo podemos sentarnos a escribir, a componer o a lo que sea, dependiendo del arte o sea, el género que trabajemos, cuando ya han ocurrido las cosas. Entonces, esa frase yo quería que funcionara un poco como mantra, pero también un poco como una especie de hostia, ¿no? Para el protagonista todo el rato, como de, oye, espabila porque las cosas se acaban, entonces no puedes estar centrado, al menos en lo que se refiere al personaje, no puedes estar centrado continuamente en el pasado, cuando la frase que estás leyendo y repitiéndote a ti mismo todo el rato es esta, porque ya sabes que se van a acabar las cosas, ¿no? De hecho, como que en la novela todo tiene fecha de caducidad. Cuando él llega a la década de creación tiene una duración concreta, la relación que tiene fecha de caducidad, la que entabla con el personaje, como tú decías, Dea, también tiene fecha de caducidad, o sea, como que todo es solo para un rato, ¿no? Para un tiempo. Y bueno, igual es una manera más honesta de ver las cosas. Cuando nos enamoramos también pensamos que todo va a ser para siempre, igual sería mucho más honesto solo, o sea, saber que va a durar lo que dure y ya está, ¿no? Y que hay que aprovecharlo. Yo siempre una cosa que me he preguntado mucho y quería que el protagonista se cuestionara, que es, no sé, igual hay canciones que escuchamos con distintas parejas en distintos momentos de nuestra vida y en cada época nos recuerda una cosa o nos gusta más, nos gusta menos, no sé, igual yo creo que también por cómo somos por tendencia nostálgicos, creo yo, de entrada del ser humano, somos como animales un poco nostálgicos. Y tendemos a asociar cosas con personas, con lugares. Aquí podría entrarnos en la ciudad igualmente también, no sé, épocas de nuestra vida con determinada banda sonora. De hecho, la novela tiene como un soundtrack, porque salen muchas canciones, salen muchos grupos, no hay casi como una banda sonora generada. Bueno, la hay en Spotify, pero aparte como que dentro de la propia novela hay como una banda sonora casi, ¿no? Y está bien, porque al final, ¿qué son los recuerdos? O sea, son un constructo a base de ese tipo de cosas. Cuando nosotros pensamos en un año de nuestra vida que, no sé, imagínate, pues un año que nos marcó muchísimo porque éramos muy felices o eso creíamos, hay canciones que suenan de fondo, hay bares a los que vas, hay
incluso un peluquero al que va habitualmente, ¿no? Quizás que sabe también la novela que la relación del protagonista con los peluqueros que me interesaba que fuera curiosa, porque son como esas cosas que parecen como estúpidas, pero también nos van conformando como personas de alguna manera, ¿no? Y al final todo eso entra dentro de esa faceta del recuerdo. O sea, el recuerdo no es solo el año en que España ganó un mundial, ¿no? O sea, sino como que son cosas más pequeñas, más sencillas, no sé. Y eso me interesaba jugar con ello, porque las relaciones son así también. Cuando nosotros dejamos de estar con alguien, no pensamos en las grandes cosas, creo yo. O al menos a mí no me interesa pensar en las grandes cosas cuando escribo, centrándome en los afectos, ¿no? Como que no sé, nos acordamos de detalles, minucias, cosas que pasaron en una noche concreta, en una tarde, pero no es como, no pensamos en el conjunto, vamos a momentos concretos. Y quería que la novela fuera así también. También cuando escribí la novela me daba un poco de miedo que el protagonista cayera en los tópicos de realzar mucho los valores de lo rural, porque, a ver, lo rural es algo duro, o sea, no hay que romantizarlo demasiado. O sea, yo soy de Jaén y de hecho lo hablábamos cuando estuve allí con el periódico de Jaén, con el diario Jaén, que Jaén es una tierra, por ejemplo, hermosa pero dura, y yo creo que eso se aplica a muchas zonas de interior, ¿no? A mí los discursos que romantizan, por ejemplo, las zonas rurales no me gustan nada y nunca me han interesado, y me parece un error, porque a mí no me interesa que sea heroico resistir allí, sino que haya más recursos, que se gasten más fondos públicos, que haya educación, que haya cultura, que haya transporte público, que haya sanidad, es decir, que tengan las mismas oportunidades que la gente de la ciudad, ¿no? Dicho esto, que es un poco el alegato inicial, ese contraste sí me interesaba y quería que se viera en el personaje, ya no tanto por demonizar Madrid en este caso, ¿no? Las grandes ciudades frente al pueblo o a las ciudades pequeñas, sino porque es verdad que suenan distintos, ¿no? Y también se sienten distintos también igual. O sea, hay varios momentos en la novela en los que el protagonista pone, como tú decías, una descripción muy gráfica de a qué suena una ciudad o a qué suena otra, pero al final yo creo que depende de un estado emocional también, no es una cuestión geográfica ni física, ¿no? Depende un poco del momento en el que estemos allí, y luego lo rural frente a lo urbano aquí creo que tiene el papel que tiene la sociedad contemporánea, que es algo que confronta, algo que choca. De hecho, en la mayoría de los casos abordamos lo rural como una especie de vía de escape o de huida, que también el personaje, el protagonista, podemos decir que está huyendo toda la novela, y tiene un poco de eso, lo rural cuando lo afrontamos, y eso no es cierto en el fondo, porque, o sea, los que somos de provincias más pequeñas, no solo que vuelvas porque huyes, sino que también, no sé, en la novela hay varias frases como la de que no se puede volver al mismo sitio dos veces, ¿no? Como que depende, o sea, es imposible, y es que es cierto, hay pérdidas de familiares, pérdidas de relaciones, hay toda una serie de historias, entonces me interesaba trabajar lo rural frente a lo urbano, pero de un punto de vista nada romantizado, como completamente, pues era mi intención, natural y orgánico, como es, ¿no? Porque al final, o sea, ocurre, en el propio Madrid ocurre también, aunque no lo parezca. Cuando pensamos en Madrid pensamos en la capital, pero Madrid es enorme, la comunidad autónoma, ¿sabes? Y no es solo la capital, y ese conflicto existe, ¿no? Incluso el protagonista en algunas partes se llega a cuestionar aspectos como, por ejemplo, hay como, no, tranquila, hay como un intento de, no de suicidio, pero como que él se imagina, si ocurriera algo parecido a un suicidio, cómo reaccionarían los vecinos, la gente, ¿no? Entonces me interesaba eso también, porque ahí las dinámicas de afecto cambian también en lo rural y en la ciudad. Luego hay gente que en lo urbano, las relaciones son como de pueblo también, ¿no? Que va por la calle y dicen, chavalín, lo otro, tal, ¿no? Pero claro que cambia, no sé, o sea, sí, cambia muchísimo.